Muy bien, muchas gracias, David Granado, y llamamos a la mesa a José Manuel Moreno Arana. José Manuel es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, miembro del grupo de investigación de la misma universidad, Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y del Patrimonio Artístico Andaluz. Sus investigaciones se han centrado en el arte de Jerez y otras localidades de su entorno durante el barroco, tratando aspectos como la escultura, el retablo o la arquitectura civil. Él nos va a hablar sobre la arquitectura doméstica jerezana del siglo XVIII, testimonios de la opulencia de una ciudad vinatera. Muchas gracias y cuando quieras. Buenas tardes. Antes que nada, mi más sincero agradecimiento a las entidades organizadoras, a los directores científicos y al coordinador también de este congreso, Manuel Barea, por su invitación y por aceptar mi propuesta y también ofrecerme para presentarla como ponencia. Cuando Manuel Barea me propuso participar en este congreso, enseguida encontré el tema, y es el tema que voy a presentar hoy. Un tema que creo que puede ofrecer un enfoque diferente en este congreso, ya que no se trata de tratar el vino directamente, sino tratarlo de manera indirecta. Y esa manera indirecta es a través de una de las consecuencias que trajo consigo la riqueza incipiente de la industria del vino en el siglo XVIII, como es la arquitectura doméstica. Uno de los capítulos, desde mi punto de vista, más interesantes de la historia de la arquitectura jerezana, no solamente barroca, sino yo creo que de toda su historia. Y además, bueno, pues hay que tener en cuenta que este tema, el de la arquitectura doméstica en Jerez del siglo XVIII, ya tuvo un primer acercamiento a mediados del siglo XX por parte de Antonio Sancho Corbacho, pero que en fecha muy reciente ha habido un avance significativo en su conocimiento a través de Fernando Aloca Vicenti y también por nuestra parte. Hoy vamos a dar un pequeño paso más en su conocimiento, aportando pues datos documentales basados sobre todo en escrituras de venta, testamentos, particiones de bienes, que nos van a aportar datos documentales sobre los promotores, las fechas y también sobre algunos de los artistas o maestros, artesanos que trabajan en estos edificios. También pues voy a intentar pues dar una visión de conjunto, reflexionando sobre la relación con el vino de estas casas. Este aspecto, la relación de el auge económico de la industria del vino en el siglo XVIII con este tipo de arquitectura, ya había sido señalado por Sancho Corbacho, pero no es hasta ahora cuando creo que no se ha podido abordar con una cierta profundidad, a excepción del caso del Palacio Domecq y el Marqués de Montana. En el estado de estas investigaciones, lo que a mí me ha llamado mucho más la atención es la cercanía temporal que ofrecen las principales casas jerezanas del siglo XVIII. Por ejemplo, esta casa que vamos a estudiar en esta charla, la casa de Francisco de Celis, en la calle Corredera, es del año 1771, es cuando se concluye. La casa de los Carrizosa se comienza en 1772. La casa del jurado Alonso Sánchez Triano, en la calle Porvera, que concluye en 1773. La casa de Juan Dávila Mirabal, hoy conocido como Palacio Bertemati, es un edificio que sabemos que se estaba realizando en 1772. La casa de Antonio Cabezas de Aranda, el futuro marqués de Montana, se comienza, o al menos se plantea su realización a partir de 1773. La casa de Juan Aurí se estaba construyendo en 1773. La casa de Agustín Pío de Villavicencio, también relacionado con la marquesa de Mesas de Asta,
sabemos que también se comienza en 1773. La casa del Marqués de Villapané, sabemos que estaba levantándose, aunque tiene varias fases, en su segunda fase en 1776. Esta casa, la que también vamos a hablar a continuación, la casa de los Vargas de Fontanilla, que no se conserva en la Plaza de las Angustias, en esquina con calle de Corredera, se estaba construyendo también en 1776. Y la casa de Antonio de Menchaca, del canónigo Antonio de Menchaca, sabemos por la documentación y por la propia fachada de la casa en la que se encuentra la fecha, que se realizó en 1777. Por todo esto nos lleva a ver que realmente existe una relación temporal muy concreta. Y por ello tenemos que llegar a unas primeras conclusiones sobre lo que podemos dar, a la idea general que podemos ofrecer sobre la arquitectura doméstica del siglo XVIII en Jerez. Las principales casas se construyen en torno a la década de los 70 del siglo XVIII. Por tanto, es un fenómeno arquitectónico con unas características muy concretas. Por otro lado, es un periodo relevante para el desarrollo de la industria del vino de Jerez. Un periodo de auge y también de conflicto. De hecho, pues está documentado que precisamente en estos años existe un pleito liderado por Juan Aurí contra el gremio de vinatería, que se inicia precisamente en 1772. Este pleito marca, como ha estudiado Javier Maldonado, una transición entre el antiguo régimen y el capitalismo a través del enfrentamiento entre el enfrentamiento por el control del mercado vinatero entre la oligarquía cosechera y la burguesía vinatera exportadora. Todas estas circunstancias, como digo, han sido estudiadas por Javier Maldonado y además, supone una lucha entre esta burguesía incipiente y la vieja nobleza local. Juan Aurí, junto a otros importantes bodegueros, van a establecer este pleito, y en él van a participar Antonio Cabeza, Francisco Romano de Mendoza o Juan de Menchaca. Todos ellos con el objetivo de liberalizar el sector. La arquitectura doméstica, por tanto, está ligada, como es lógico, a las clases acaudaladas en disputa, y que, desde mi punto de vista, parecen también en el terreno artístico competir entre ellas. Además, hay una clara unidad estilística y podemos hablar de una cronología y arquitectos muy concretos, dentro de los cuales van a destacar las figuras de Juan Díaz de la Guerra y de Juan de Vargas. Además, junto a ello, hemos documentado estrechos contactos y lazos familiares entre los propios propietarios. Todo ello pudo llevar consigo un posible trasvase de ideas y de artistas. Vamos a empezar por la vivienda de los grandes bodegueros, que quizás sea el tema más íntimamente relacionado con lo que estamos estudiando. Y el primer edificio, quizás el más representativo de todos ellos, es el del Palacio Domecq. El Palacio Domecq fue levantado por Antonio Cabezas de Aranda. Cabezas de Aranda es un personaje que podemos decir que es un ejemplo de la complejidad y de la ambigüedad de la sociedad jerezana del momento. Por un lado, era propietario de la más antigua compañía exportadora de vino de Jerez, que ha sido citada anteriormente, CZ, y por tanto, además, fue un firme defensor de la liberalización de la producción y comercialización del vino. Ya lo hemos dicho, participó activamente en este pleito. Pero, por otro lado, pues tiene una irrefrenable ansia de ascenso social, lo cual se relaciona con sus propias inquietudes nobiliarias. Unas inquietudes que serán vistas con mucha reticencia por parte de la vieja oligarquía local. En el año de 1773 solicitará terreno y tras una primera negativa por parte del ayuntamiento para construir su casa, lo obtendrá gracias a un permiso ya por parte de la realeza en 1774. Curiosamente, y he querido remarcar tanto nombres como fechas para que vean la cronología tan exacta y tan precisa,
En 1775 Cabeza obtiene el título de marqués de Montana. Esto creo que tiene una íntima relación entre la construcción de su casa y también, lógicamente, su ansia de ascenso social. Y recuerdo, en el año 1773 se produce ese pleito. La obra duró hasta 1782 y tras la muerte de su dueño, solo 3 años después, quedaron gastos pendientes con el arquitecto Juan Díaz de la Guerra, que es pagado por el albacea del marqués Francisco Antonio de la Tijera. Quédense con ese nombre. Esta es una visión general aérea del Palacio Domecq actual, que posteriormente pasó a manos de la familia Domecq, ya en el siglo XIX. Y bueno, lo pongo para que vean sobre todo la importancia que tuvo la construcción de este edificio en este espacio tan concreto de la ciudad, un espacio, una zona estratégica para construir un edificio de grandes dimensiones, que de hecho fue el gran palacio de la época y el que costó más dinero. El palacio es un modelo, es el culmen, yo diría el culmen del modelo representativo de esta casa jerezana del siglo XVIII, que se desarrolla especialmente en los años 70 de este siglo, con toda la tipología de fachada en la que no voy a entrar porque no voy a extenderme demasiado, pero es en la tipología de portada, con el balcón movido, los diferentes niveles en la fachada, son características que se repetirán en cada una de las casas. Y, por supuesto, digo que es el culmen porque es también el más ostentoso de todos los palacios o casas jerezanas de este momento, como pueden comprobar a través de este patio y de la escalera monumental que posee en su interior. Pero junto a ese modelo tan rico del Palacio Domecq encontramos la casa de Juan Aurí. Juan Aurí, francés, es un comerciante que se instala en Jerez y que supone pues el impulso del liberalismo económico y político en el marco de Jerez, como también ha defendido Javier Maldonado. Aurí tiene una personalidad burguesa y eso de alguna manera se deja sentir en su propia casa, que tiene unas características más sobrias y funcionales. Esta casa se levanta en la calle Tornería, en el solar de 2 casas de su propiedad, que al mismo tiempo pues se anexionan ya en 1772 otras 2 casas. Sabemos que en 1773, y recuerdo que es la fecha del pleito contra el gremio de vinatería, en 1773 consta que se estaba levantando con la participación del maestro carpintero Juan Falcón. Desgraciadamente no tenemos conocimiento del arquitecto, pero sí del maestro carpintero que llevó a cabo este trabajo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque precisamente se cita en el pleito contra el gremio de vinatería, ya que Juan Aurí había utilizado, entre comillas, a Juan Falcón para declarar, digamos, o para hacer fuerza a favor de sus pretensiones. Esta es la casa, una casa que hemos dicho es bastante sobria en su exterior, muy característica, aunque la distribución es la misma de la mayoría de las casas de la época, pero de una mayor sobriedad. Entre ellas podemos mencionar lo que es la portada principal, que es un ejemplo un poco atípico, ya que carece de la decoración habitual en la arquitectura jerezana del momento, y se ha enfatizado mucho lo que es el molduraje. Y otro aspecto muy interesante son las 2 cabezas que aparecen a un lado y a otro de la portada sosteniendo el balcón. Es una cabeza, lógicamente, de un indio y un personaje con un turbante. Desde mi punto de vista puede ser una representación de Occidente y de Oriente, algo normal si tenemos en cuenta que nos estamos refiriendo a un comerciante dedicado a la exportación. Y bueno, he puesto aquí un ejemplo similar de un libro, una portada de un libro, que acaso pudo conocer el promotor del edificio, que es este epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, en la que aparecen igualmente a un lado y a otro una representación del moro, entre comillas, y el indio, como una representación de Oriente y de Occidente, o de las Indias orientales y las Indias occidentales. También muy característico de este edificio, y que lo diferencia de la mayoría o de la
casi todos los edificios del momento, es la inclusión de esta torre mirador, que se corresponde más con una influencia gaditana que propiamente de la ciudad de Jerez, y responde al modelo que se ha dado a llamar modelo de sillón. El patio es también muy característico, muy curioso, ya que tiene los arcos, pues se han distribuido de manera abocinada o oblicua, y los arcos y los propios arcos también pues influyen en la colocación también en el viaje de las columnas. Y además también aparecen otros detalles como las cabezas ménsulas, también vemos en otros edificios del momento y también en la fachada. Otro personaje que también aparece como impulsor del pleito es Francisco Romano de Mendoza. Francisco Romano de Mendoza, desgraciadamente su casa no se conserva, se perdió hace unas cuantas décadas. Francisco Romano de Mendoza sabemos que era un personaje de origen humilde que asciende socialmente gracias a su enriquecimiento como comerciante bodeguero. Sabemos que en 1775, curiosamente, para que vean también la cronología tan precisa y tan similar a lo que hemos comentado del pleito, obtiene la ejecutoria de hidalguía. Es un caso muy similar al de Marqués de Montana, como podemos ver. Su casa, ya digo que está desaparecida, se situaba en la calle Franco, con trasera a la plaza de Jaramago, y la levanta a partir de la compra de varias casas a partir de 1752. En el año de 1766 era una de las mejores casas de la ciudad. Esto lo sabemos por una crónica de la estancia en Jerez de Abul-Abbas Hamed al-Ghazal, embajador del sultán de Marruecos en ese año de 1766. Esta visita es estudiada por Tomás García Figuera y él pues nos aporta diferentes datos sobre este personaje y también sobre su casa, que como digo se menciona en la documentación como una de las mejores casas de la ciudad por su hermosa estructura y su famosa disposición. Hay que decir que, para que veamos la suntuosidad que pudo tener en su día, que tuvo un oratorio privado adornado por un retablo de Andrés Benítez, que tuvo que realizar antes de 1770. Por lo tanto, es una casa anterior a las casas principales que estamos viendo. Esta fotografía aparece en el artículo de 1936 de Tomás García Figuera y vemos una vista del patio. He localizado también otra vista del patio. Es posible que el patio o parte del edificio sea anterior, pero que es reformado en esta época. Y de hecho aquí vemos al final una escalera de doble tiro que pudo ser un antecedente de la escalera mucho más monumental del Palacio de Marqués de Montana. Y bueno, no conservamos el retablo del oratorio, pero sí este retablo que mandó hacer el propio Francisco Romano de Mendoza en la iglesia de San Marcos, y obra también de Andrés Benítez, por lo cual podemos hacernos una idea de lo que pudo ser el retablo de su oratorio. Una iconografía, por cierto, íntimamente relacionada con el personaje. Pero será la casa de Francisco de Sely la que, desde mi punto de vista, pudo haber creado toda una tipología arquitectónica. ¿Quién fue Francisco de Sely? Francisco de Sely fue un labrador de origen montañés que se dedicó sobre todo a la ganadería. No debió de alcanzar una gran relevancia en la sociedad jerezana de su época, pero precisamente por eso nos llama la atención la construcción de su casa, porque creo que a través de ella pudo buscar el prestigio social que le faltaba, ya que es una casa de cierta suntuosidad. Un dato interesante es que este señor emparenta con los Riveros, una familia de bodegueros por todos conocida, a través de su unión con su segunda esposa, que era hija de Pedro Agustín Rivero. Se casan en 1773, nuevamente el año de 1773. Su casa, que se sitúa en la calle Corredera, se levanta sobre una anterior, comprada en 1769, que es derribada tras ello, y se construye a partir de 1770. Constando en la documentación que se termina en 1771. Se conservan parte de las cuentas de la construcción de este edificio. Desgraciadamente, pues al igual que en otros casos, pues no aparece el nombre del arquitecto, pero tenemos algunas pistas. Sabemos además que trabajó
un carpintero de lo blanco, Antonio Terrón, como dirigiendo la parte de la obra. Pero además, bueno, esta casa ya ha sido atribuida por mí a Juan de Vargas, y curiosamente Juan de Vargas aparece apreciando el edificio a lo largo durante el proceso de construcción del mismo, por lo cual creo que fundamenta más lo que es la construcción o la autoría del proyecto. Y como digo, debió servir cronológicamente, ya que se acabó en 1771, de modelo para casas posteriores. Aquí pongo una visión exterior de la casa, que mantiene todos los esquemas típicos de este momento, con la portada. Y luego hay un aspecto que también aparece en la documentación que me pareció muy interesante, y es que dentro de las cuentas de los gastos pues se paga a un pintor por pintar la portada. Y en esta fotografía antigua podemos comprobar que efectivamente la portada tenía un cierto grado de policromía. Al ser una piedra tan porosa la que se utiliza en este momento, procedente de la Sierra de San Cristóbal, este tipo de protección pues ayudaba no solamente desde el punto de vista estético, sino también pues de conservación de estos materiales. De hecho, esta portada actualmente, carente de policromía, está en un estado de conservación bastante precario. Entre los detalles que he puesto para que vean la relación que tiene con la obra documentada de Juan de Vargas, aquí he puesto arriba, aquí a la derecha, la portada lateral de Bertemati, un edificio que está documentado como obra de Juan de Vargas, y también de la espadaña de San Marcos, que también está documentada. En todas ellas las volutas son muy características de su estilo y marcan, digamos, una huella de su estilo, digamos. ¿Cómo se consolidó el modelo? Pues podemos ver dos casos muy concretos, como son las casas de Antonio José de Menchaca y de la familia Carrizosa. Antonio José de Menchaca fue canónigo de la colegial desde 1775. Nuevamente, una cronología muy cercana a la que estamos viendo en relación al pleito. ¿Quién fue Antonio José de Menchaca? Pues fue sobrino de otro de los grandes impulsores del pleito, Juan de Menchaca, y cuñado de Francisco Antonio de la Tijera. Francisco Antonio de la Tijera era la mano derecha del Marqués de Montana y su albacea. Su casa se situó en se sigue situando en la Plaza Rafael Rivero, y se levanta sobre dos casas anteriores, la primera comprada por Francisco Antonio de la Tijera a la viuda de Pedro Agustín Rivero, es decir, a la suegra de Francisco de Sely, para que vean toda esa red de relaciones familiares que existían en ese momento, en 1776. En 1777, Francisco Antonio de la Tijera cede la propiedad a su cuñado, quien compra también una casa colindante. Ese año debió de concluirse porque es el año en que aparece en el reloj de sol de la fachada. Y es una obra atribuible a Juan Díaz de la Guerra. ¿Por qué? Bueno, tenemos circunstancias puramente formales, pero también aspectos propiamente documentales. Por ejemplo, los contactos documentados que tiene Antonio de Menchaca con Francisco Antonio de la Tijera con Juan Díaz de la Guerra. En el siglo XIX esta casa pasa a ser propiedad de la familia Rivero. De hecho, Francisco Antonio de la Tijera en 1803 comprará la casa, y a su vez se la traspasará a su yerno, Pedro Agustín Rivero de la Herrán, que terminó quedando a cargo de la actividad comercial de la empresa CZ, y será además el padre del famoso alcalde de Jerez, Rafael Rivero de la Tijera, que pidió allí y cuyo monumento se coloca delante de la propia fachada. Esta es la fachada de este edificio, una de las fachadas que sean más cuidadas de este momento. Esta es la cronología que aparece en el reloj de sol de la fachada. La portada también muy interesante, y una comparativa con elementos sacados también del Palacio Domecq, obra de Juan Díaz de la Guerra, como esas volutas en perspectiva o en diseño oblicuo, que son muy características de este arquitecto y que aparecen también coronando la portada de esta casa. Y hemos dicho que Juan Díaz de la Guerra tenía una relación profesional con el canónigo. Y es que Antonio Menchaca estuvo a cargo del Hospital de la Sangre,
y digamos, dentro de esa dirección, por parte de este religioso, se decidió construir o reconstruir este hospital, en concreto su iglesia, la fachada de su iglesia. Y este trabajo, que realiza entre 1774 y 1776, lo lleva a cabo Juan Díaz de la Guerra. Por tanto, esa relación, digamos, profesional fue la que pudo conllevar el hecho de que fuera empleado también la construcción de su propia casa. ¿Y qué pudo tomar como modelo Juan Díaz de la Guerra para construir la casa del canónigo Menchaca? Pues, lógicamente, y eso es algo que ya se ha dicho anteriormente, la portada del Palacio de Carrizosa. Seguramente el canónigo pediría al arquitecto que repitiera la misma portada. Y esto es lo que es el punto importante a la hora de establecer la autoría de Juan Díaz de la Guerra sobre la casa de Menchaca, porque la casa de los Carrizosa podemos presentar hoy como obra documentada de Juan Díaz de la Guerra. La casa de los Carrizosa fue intensamente reformada por Rosa María Adorno de Guzmán, Dávila y Espínola, que era viuda del 24 Álvaro López de Carrizosa y Perea. Tras la muerte de este personaje, pues su esposa llevará a cabo esta reforma. Esta casa se situaba en la calle de la Liebre a la Jabonería, como comenta la propia documentación. Y en origen era un edificio de una sola planta y además de orígenes medievales. De hecho, por la documentación se dice que perteneció al vínculo fundado por Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1467. Tras la muerte de su marido, en 1770, su viuda quedó al frente de la administración de los bienes de su hijo primogénito y ella decide reedificar y hacer una nueva obra en las casas principales de mi habitación. La obra, tras sacarse a subasta, especifica la documentación que fue contratada por Juan Díaz de la Guerra y que en 1775 esta reforma debió de estar concluida, porque así se menciona en el testamento de esta señora. Esta es la fachada de la casa de los Carrizosa. La portada, que como hemos visto es muy similar a la de Menchaca. Bueno, aquí he puesto una comparativa para que vean que todo lo que es el remate de la casa, de la portada, es prácticamente idéntico, solo con leves modificaciones. En el interior debió de levantar también la escalera. La escalera es de lo poco que se conserva de este momento, pero lógicamente se construyó toda la parte superior del edificio, por tanto también la escalera. La escalera tiene una serie también de decoración vegetal y heráldica, en este caso un escudo de los Dávila. Otra cosa interesante de esta casa es que existe una pequeña plaza delante de ella. En la documentación se dice también que en este testamento de esta señora, que ella construyó cocheras y almacenes de fábrica nueva frente de las puertas principales de la casa de mi habitación. Estas casas y cocheras, muy modificadas, de cierta manera modificadas, se conservan actualmente. Y pienso que con motivo de esta construcción se debió de levantar o construir la plaza, que se hizo lógicamente para dar vista a esa fachada. Ese aspecto urbanístico de la arquitectura civil jerezana del 18 es también un rasgo muy a tener en cuenta y que se repite en muchas de las casas. Esta casa, por la parte posterior, vemos que está como retranqueada, y esa es lo que me lleva a pensar que esta casa, este edificio de cocheras y almacenes, se construyeron pues precisamente para dar vista a la fachada. Actualmente, bueno, en parte todavía se puede comprobar este aspecto, aunque como pueden ver es actualmente un aparcamiento. Y para terminar voy a hablar de una obra perdida, la casa de los Vargas en la plaza de las Angustias. ¿Quién eran los Vargas de Fontanilla? Bueno, esta casa, hoy desaparecida desgraciadamente, en los años 60, 70, se ubicaba en la esquina de la calle Corredera con la plaza de las Angustias. Fue comenzada a levantar por Diego José de Vargas, que sabemos que era labrador
dedicado sobre todo a la ganadería y a la agricultura, pero con inversiones documentadas en el negocio del vino. Y él pues compra un primer inmueble precisamente a Juan Aurí en 1773. En 1774 la obra debió iniciarse, ya que existe por parte del propietario una petición de terreno al ayuntamiento para dar figura cuadrada a la esquina. Es decir, la esquina de este edificio era fundamental, como vamos a ver, y él quería que tuviera una perfecta regularidad. Al morir en 1776, Micaela de Fontanilla, su viuda, estuvo a cargo de su conclusión, que se produce en 1777. Tenemos además unas cuentas muy pormenorizadas de la obra de la casa, en la que nuevamente se omite el nombre del arquitecto, pero hay datos interesantes como el trabajo del carpintero José Tejeda, y además que años más tarde se apreció por Juan Díaz de la Guerra, que venimos considerando que fue el probable autor del proyecto arquitectónico. ¿Por qué? Por la relación que tiene con el Palacio de Villapanés, que también es obra de Juan Díaz de la Guerra. Esta es la casa, aquí lo señalo, donde estaba situada. Lógicamente, hoy está emplazada en ese lugar el edificio de la Tercera Edad y de Canal Sur. Esta es la esquina que se conserva. Bueno, esta fotografía se publicó por Sancho Corbacho a mediados del siglo XX y nos muestra pues la belleza que tenía esta esquina. Una esquina en la que además en la propia documentación se habla que estuvo ocupada por una imagen de la Virgen. Esto demuestra además la relación formal que tiene con las esquinas del propio Palacio de Villapanés, que en 1776 estaba precisamente la obra a cargo de Juan Díaz de la Guerra. Es evidente que son obras de un mismo autor. Para acabar, pues solo quiero decir que, aunque queda mucho por conocer sobre la arquitectura civil jerezana del siglo XVIII, podemos hablar ya de un fenómeno unitario estilísticamente y con una cronología muy concreta en torno a los años 70 del 700, que es fruto de un evidente auge económico, pero también de la emulación y de las ansias de ascenso social de un sector enriquecido y además interrelacionado por estrechas redes de relaciones sociales. Y todo esto con el definitivo impulso de la industria del vino por esos años como telón de fondo. Nada más, muchas gracias.